Apenas acabó de hablar Aladino, cuando el genie, después de la respuesta con el oído y la obediencia, apresuróse a desaparecer, pero para volver al cabo de un momento con el caballo, los 48 jóvenes esclavos, las 12 jóvenes, los 48 sacos con 5.000 dinares cada uno y los 12 trajes de tela y colores diferentes. Y todo era absolutamente de la calidad pedida, aunque más hermoso aún. Y Aladino se posesionó de todo y despidió al genie, diciéndole: «Te llamaré cuando tenga necesidad de ti». Y sin pérdida de tiempo, se despidió de su madre, besándola una vez más en las manos, y puso a su servicio a las 12 esclavas jóvenes, recomendándoles que no dejaran de hacer todo lo posible por tener contenta a su ama, y que le enseñaran la manera de ponerse los hermosos trajes que habían llevado. Tras de lo cual Aladino se apresuró a montar a caballo y a salir al patio de la casa. Y aunque subía entonces por primera vez a los lomos de un caballo, supo sostenerse con una elegancia y una firmeza que le hubieran envidiado los más consumados jinetes, y se puso en marcha, con arreglo al plan que había imaginado para el cortejo, precedido por 24 esclavos formados en 2 hileras de a 12, acompañado por 4 esclavos que iban a ambos lados llevando los cordones de la gualdrapa del caballo, y seguido por los demás que cerraban la marcha. Cuando el cortejo echó a andar por las calles, se aglomeró en todas partes, lo mismo en zocos que en ventanas y terrazas, una inmensa muchedumbre, mucho más considerable que la que había acudido a ver el primer cortejo. Y siguiendo las órdenes que les había dado Aladino, los 48 esclavos empezaron a tomar oro de sus sacos y a arrojárselo a puñados a derecha y a la izquierda al pueblo que se aglomeraba a su paso, y resonaban por toda la ciudad las aclamaciones, no solo a causa de la generosidad del magnífico donador, sino también a causa de la belleza del jinete y de sus esclavos espléndidos, porque en su caballo, Aladino estaba verdaderamente muy arrogante, con su rostro al que la virtud de la lámpara mágica hacía aún más encantador, con su aspecto real y el airón de diamantes que se balanceaba sobre su turbante. Y así fue como, en medio de las aclamaciones y la admiración de todo un pueblo, Aladino llegó a palacio, precedido por el rumor de su llegada. Y todo estaba preparado allí para recibirle. Y he aquí que el sultán le esperaba precisamente en la parte alta de la escalera de honor, que empezaba en el segundo patio. Y no bien Aladino echó pie a tierra, ayudado por el propio gran visir, que le tenía el estribo, el sultán descendió en honor suyo, 2 o 3 escalones. Y Aladino subió en dirección a él, y quiso prosternarse entre sus manos. Pero se lo impidió el sultán, que recibióle en sus brazos y le besó como si de su propio hijo se tratara, maravillado de su arrogancia, de su buen aspecto y de la riqueza de sus atavíos. Y en el mismo momento, retembló el aire con las aclamaciones lanzadas por todos los emires, visires y guardias, y con el sonido de trompetas, clarinetes, oboes y tambores. Y pasando el brazo por el hombro de Aladino, el sultán le condujo al salón de recepciones, y le hizo sentarse a su lado en el lecho del trono, y le besó por segunda vez, y le dijo: «Por Alá, hijo mío, Aladino, que siento mucho que mi destino no me haya hecho encontrarte antes de este día, y haber diferido así 3 meses tu matrimonio con mi hija Badrulbudur, esclava tuya». Y le contestó Aladino de una manera encantadora, que el sultán sintió aumentar el cariño que le tenía. Y le dijo: «En verdad, Aladino, ¿qué rey no anhelaría que fueras el esposo de su hija?». Y se puso a hablar con él y a interrogarle con mucho afecto, admirándose de la prudencia de sus respuestas y de la elocuencia y sutileza de sus discursos, y mandó preparar, en la misma sala del trono, un festín magnífico, y comió solo con Aladino,
haciéndose servir por el gran visir, a quien se le había alargado con el despecho la nariz hasta el límite del alargamiento, y por los emires y los demás altos dignatarios. Cuando terminó la comida, el sultán, que no quería prolongar por más tiempo la realización de su promesa, mandó llamar al cadí y a los testigos, y les ordenó que redactaran inmediatamente el contrato de matrimonio de Aladino y su hija la princesa Badrulbudur, y en presencia de los testigos el cadí se apresuró a ejecutar la orden y a extender el contrato con todas las fórmulas requeridas por el libro y la suná. Y cuando el cadí hubo acabado, el sultán besó a Aladino y le dijo: «Hijo mío, ¿penetrarás en la cámara nupcial para que tenga efecto la consumación esta misma noche?». Y contestó Aladino: «Rey del tiempo, sin duda que penetraría esta misma noche para que tuviese efecto la consumación, si no escuchase otra voz que la del gran amor que experimento por mi esposa. Pero deseo que la cosa se haga en un palacio digno de la princesa, y que le pertenezca en propiedad. Permíteme, pues, que aplace la plena realización de mi dicha hasta que haga construir el palacio que le destino. Y a este efecto, te ruego que me otorgues la concesión de un vasto terreno, situado frente por frente de tu palacio, a fin de que mi esposa no esté alejada de su padre, y yo mismo esté siempre cerca de ti para servirte. Y por mi parte, me comprometo a hacer construir este palacio en el plazo más breve posible». Y el sultán contestó: «Ah, hijo mío, no tienes necesidad de pedirme permiso para eso. Aprópiate de todo el terreno que te haga falta enfrente de mi palacio, pero te ruego que procures se acabe ese palacio lo más pronto posible, pues quisiera gozar de la posteridad de mi descendencia antes de morir». Y Aladino sonrió y dijo: «Tranquilice su espíritu el rey respecto a esto. Se construirá el palacio con más diligencia de la que pudiera esperarse». Y se despidió del sultán, que le besó con ternura, y regresó a su casa con el mismo cotejo que le había acompañado, y seguido por las aclamaciones del pueblo y por los votos de dicha y prosperidad. En cuanto entró a su casa, puso a su madre al corriente de lo que había pasado, y se apresuró a retirarse a su cuarto completamente solo. Y tomó la lámpara mágica y la frotó como de ordinario. Y no dejó el efrit de aparecer y de ponerse a sus órdenes. Y le dijo a Aladino: «Efrit de la lámpara, ante todo, te felicito por el celo que desplegaste en servicio mío. Y después tengo que pedirte otra cosa, según creo, más difícil de realizar que en cuanto hiciste por mí hasta hoy, a causa del poder que ejercen sobre ti las virtudes de tu señora, que es esta lámpara de mi pertenencia. Escucha, quiero que en el plazo más corto posible me construyas, frente por frente del palacio del sultán, un palacio que sea digno de mi esposa, el Seth Badrulbudur, y a tal fin, dejo a tu buen gusto y a tus conocimientos acreditados el cuidado de todos los detalles de ornamentación y las selecciones de materiales preciosos, tales como piedras de jade, pórfido, alabastro, ágata, lazulita, jaspe, mármol y granito. Solamente te recomiendo que en medio de ese palacio eleves una gran cúpula de cristal, construida sobre columnas de oro macizo y de plata, alternadas, y agujereada con 99 ventanas enriquecidas con diamantes, rubíes, esmeraldas y otras pedrerías, pero procurando que la ventana número 99 quede imperfecta, no de arquitectura, sino de ornamentación, porque tengo un proyecto sobre el particular, y no se te olvide de trazar un jardín hermoso, con estanques y saltos de agua, y plazoletas espaciosas. Y sobre todo, Efrit, pon un tesoro enorme lleno de dinares de oro en cierto subterráneo, cuyo emplazamiento has de indicarme. Y en cuanto a lo demás, así como en lo referente a cocinas,
caballerizas y servidores, te dejo en completa libertad, confiando en tu sagacidad y en tu buena voluntad. Y añadió: enseguida que esté dispuesto todo, vendrás a avisarme. Y contestó el genie. Escucho y obedezco. Y desapareció. Y he aquí que, al despuntar el día siguiente, estaba todavía en su lecho Aladino, cuando vio aparecer ante él al efrit de la lámpara, quien, después de las alemas de rigor, le dijo: Dueño de la lámpara, se han ejecutado tus órdenes, y te ruego que vayas a revisar su realización. Y Aladino se prestó a ello, y el efrit le transportó inmediatamente al sitio designado, y le mostró frente por frente al palacio del sultán, en medio de un magnífico jardín, y precedido de 2 inmensos patios de mármol, un palacio mucho más hermoso de lo que el joven esperaba. Y tras de haberle hecho admirar la arquitectura y el aspecto general, el genie le hizo visitar una por una todas las habitaciones y dependencias, y parecióle a Aladino que se habían hecho las cosas con un fasto, un esplendor y una magnificencia inconcebibles. Y en un inmenso subterráneo encontró un tesoro formado por sacos supuestos y llenos de oro, que se apilaban hasta la bóveda. Y también visitó las cocinas, las reposterías, las despensas y las caballerizas, encontrándolas muy de su gusto y perfectamente limpias. Y se admiró de los caballos y yeguas, que comían en pesebres de plata, mientras los palafreneros los cuidaban y les echaban el pienso. Y pasó revista a los esclavos de ambos sexos y a los eunucos, formados por orden, según la importancia de sus funciones. Y cuando lo hubo visto todo y examinado todo, se encaró con el efrit de la lámpara, el cual solo para él era visible, y le acompañaba por todas partes, y hubo de felicitarle por la presteza, el buen gusto y la inteligencia de que había dado prueba en aquella obra perfecta. Luego añadió: pero te has olvidado, efrit, de extender desde la puerta de mi palacio a la del sultán una gran alfombra que permita que mi esposa no se canse los pies al atravesar esa distancia. Y le contestó el genie: Dueño de la lámpara, tienes razón, pero eso se hace en un instante. Y efectivamente, en un abrir y cerrar de ojos, se extendió en el espacio que separaban ambos palacios una magnífica alfombra de terciopelo, con colores que armonizaban a maravilla con los tonos del césped y de los macizos. Entonces Aladino, en el límite de la satisfacción, dijo al efrit: todo está perfectamente ahora, llévame a casa. Y el efrit le tomó y le transportó a su cuarto, cuando en el palacio del sultán los individuos de la servidumbre comenzaban a abrir las puertas. Y he aquí que, en cuanto abrieron las puertas, los esclavos y los porteros llegaron al límite de la estupefacción, al notar que algo se oponía a su vista. En el sitio donde la víspera se veía un inmenso meidán para torneos y cabalgatas, y lo primero que vieron fue la magnífica alfombra de terciopelo, que se extendía entre el césped lozano y casaba sus colores con los matices naturales de flores y arbustos. Y siguiendo con la mirada aquella alfombra, entre las hierbas del jardín milagroso, divisaron entonces el soberbio palacio construido con piedras preciosas, y cuya cúpula de cristal brillaba como el sol. Y sin saber ya qué pensar, prefirieron ir a contar la cosa al gran visir, quien, después de mirar el nuevo palacio, a su vez fue a prevenir de la cosa al sultán, diciéndole: no cabe duda, rey del tiempo, el esposo de Sed Badrul Budur es un insigne mago. Pero el sultán contestó: mucho me asombra, visir, que quieras insinuarme que el palacio de que me hablas es obra de magia. Bien sabes, sin embargo, que el hombre que me hizo el don de tan maravillosos presentes es muy capaz de hacer construir todo un palacio en una sola noche.
teniendo en cuenta las riquezas que posee y el número considerable de obreros que se habrá servido, merced a su fortuna. ¿Por qué, pues, vacilas en creer que ha obtenido ese resultado por medio de fuerzas naturales? No te cegarán los celos, haciéndote juzgar mal de los hechos e impulsándote a murmurar de mi yermo Aladino? Y comprendiendo, por aquellas palabras, que el sultán quería a Aladino, el visir no se atrevió a insistir por miedo a perjudicarse a sí mismo, y enmudeció por prudencia, y he aquí lo referente a él. En cuanto a Aladino,